Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola Mauricio, ¿sí o no? O sea, ¿qué va a pasar hoy? Qué complejo panorama. Buen día, Milton, Verónica, amigos que nos siguen a través de la señal de Sucesos. Creo que estamos en un punto que no es otra cosa que la consecuencia de una sesión mal llevada el día sábado, producto de las vanidades y de los egos de quienes creen tener la razón por sobre lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y sobre todo, Milton, en un escenario en el que se profundiza la polarización, la incoherencia y esa posición, diría yo, dura de que si no estás con los unos, estás con los otros. Si no estás con los unes, estás con los otros, más bien. Y bueno, le podemos cambiar la vocal que quieras, pero es lo que hemos visto. Yo te decía tras micrófonos y me ratifico en ello, que hace pocos años, recordarás tú, en la Asamblea Nacional no había comisión de fiscalización, había comisión de archivo. María José Carrión Y yo te digo, el día sábado... De hecho, Gloria Sabando fue la única funcionaria que, si no me equivoco, que fue procesada políticamente en la Asamblea. Y para darle un trofeo a Rolando Panchana, recordarás. Y fue porque se le durmió el diablo. Ya. Y yo te digo, mira la sesión del sábado. Despójate por un momento de las simpatías o antipatías con ciertos personajes y te darás cuenta que estuvimos frente a la sesión de una comisión de archivo. A ver, la dirigía Villavicencio. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es por qué estamos así por culpa de la sesión del sábado? Partamos del hecho de que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, Milton, tú tienes reglas generales para el funcionamiento de la Asamblea Nacional y de sus comisiones. Tienes reglas específicas para el proceso de enjuiciamiento político en general, de autoridades que van desde el ministro de Estado hasta el vocal de la Judicatura o el miembro del CNE, pero reglas mucho más específicas respecto de lo que significa el enjuiciamiento político al presidente y al vicepresidente de la República. No en vano hay una sección específica dedicada a esto, un articulado específico. ¿De dónde sacan, y esto se lo dijo desde el primer momento del tratamiento del juicio, esas etapas intermedias de si corre traslado, de si me doy por notificado o no me doy por notificado, cuando la regla está escrita? Manipulación política para buscar protagonismos. ¿Qué había que hacer? Vamos por partes. Llegamos a la sesión del sábado, después de haber agotado 30 días de proceso al interior de la Comisión de Fiscalización, y se llega, como dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con una propuesta de informe, un borrador de informe que dice que, evacuadas las pruebas, escuchados los testimonios, se concluye que no hay mérito para continuar con el juicio político y se recomienda su archivo. La vicepresidenta de la comisión del Movimiento Creo mociona que se apruebe este informe y esa moción no obtiene los votos necesarios. Pierde 5-4. Como manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se debía salir con un informe. Pero no, se clausuró la sesión. Bueno, no hay los votos, gracias, 5-4, se clausura la sesión, hasta luego, intentando forzar uno, diríamos, archivo tácito del proceso que no tiene pies ni cabeza. La consecuencia de esa clausura innecesaria de la sesión nos tiene hoy en la posición en la que el presidente de la Asamblea, también muy convenientemente, frente a lo que es el proceso de designación de autoridades, convoca una sesión para hoy en la mañana y prácticamente está diciendo, esta es la norma que vamos a aplicar de manera supletoria, porque a mí me da la gana de hacerlo, en definitiva. Dos cosas. La primera, entonces el sábado se debió seguir con la sesión
hasta encontrar un informe. Si O sea, había- se debió A aceptar ver. lo que proponía el asambleísta Camps Córdoba, Debía haberse hecho. pero si no se podía hacer, pues, ¿Por qué? ¿y por qué? ¿Qué dice el artículo de la ley Pero orgánica? había un tiempo, cuando está... Es que no se trata de un informe de mayoría o de un informe de minoría. Se Se informa trata de un informe informe motivado. de la Comisión de Fiscalización, que según la ley orgánica de la función legislativa debe ser motivado. ¿Por qué? No te habla de informes de mayoría o ¿Por minoría. qué el De asambleísta Córdoba no entregó sus pareceres en el momento en que estaban redactando los asesores de la comisión? Porque ¿Por qué ahí van- también hay show, pues, Claro, Milton. van los asambleístas de oposición a la mesa a reclamarles a los asesores, a pedir la renuncia, y no presentan su informe de posturas. Y te digo, porque también, y lo mencionaba al inicio, eso forma parte del show. Mira lo que hemos visto nosotros durante este tiempo. Cuando inició, yo no diría ni el juicio político, sino esa comisión investigadora, hasta el día de hoy, ha sido circo. Circo de lado y lado. Violación de normas procesales de lado y lado, en el que cada uno se cree con el suficiente argumento de exponer su vanidad, su ambición personal o el interés de su capataz en el movimiento político, generando una situación crítica, y ahí sí hay que decirlo, para la democracia. Y no quiero de ninguna manera, Milton, decir que el juicio político es un golpe de Estado, ni mucho menos como algunos malinterpretan, no, pero date cuenta las consecuencias en las que nadie ha pensado al interior de la Asamblea Nacional, que ha traído para el país esta inestabilidad de semanas en materia económica. Pasa esto en la comisión, pasa cuestionado o no, y Saquicela lo que hace es convocar al pleno para hoy a las 10:45. Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La presidenta o presidente de la Asamblea Nacional dispondrá a través de Secretaría General la difusión del informe. Eso no ha pasado. Saquicela no difundió el informe o el no informe o el informe. Y empezamos de nuevo con el otro relajo. Y yo te diría una cosa, mira lo terrible que resulta, que claro, si analizamos las normas específicas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para el juicio político contra presidente o vicepresidente de la República, nos daremos cuenta que lo sucedido nos deja en el aire y que claro, podríamos utilizar normas supletorias de otros procesos similares para poder actuar. ¿Como cuál, por ejemplo? Yo te diría, por ejemplo, puedes revisar las normas de los otros juicios políticos, no precedentes, porque eso de que esto sienta un precedente es absurdo, estamos hablando de un proceso político, no judicial, pero te digo, de las normas generales de juicios políticos, o podrías incluso, si tuvieras un sentido de responsabilidad con la importancia del proceso que se lleva a cabo, decir, apliquemos la misma mayoría que se requiere para revertir un informe si es que fuera aprobado, la mayoría absoluta, pero no. La convocatoria, que es lo que te decía, graciosamente te dice hasta qué artículos van a aplicar y nos vamos como... Imagínate lo terrible que es, Milton. Imagínate, Verónica, lo grave que es. Que el futuro de un presidente de la República, y aquí no lo estamos defendiendo, pueda quedar en manos de 36 de 137 legisladores. Porque, 36. Aclarar, porque necesitan la mayoría de los presentes. Si es que van y el quórum 70, lo dan 70. Hoy necesitan 36. Eso es lo que necesitan hoy. Y eso es terrible. Yo no voy a hablar de precedentes, porque insisto, estos son procesos políticos, no jurídicos ni judiciales. No hay precedente político al presidente de la República, no ha habido. No, y tú lo ves. Con esta constitución al menos no. Así es que por eso, Milton, hay que analizar qué es lo que está pasando, por qué se dan las cosas y darnos cuenta que acá cada quien jala para su molino. Cada quien está velando por sus intereses personales. O si no, explícame tú también, pues el tuit del fin de semana del presidente de la Comisión de Fiscalización. Hasta aquí llego, hasta aquí llego, y todo el drama, cuando está incluso dando repetidamente retweets y republicando información en la que prácticamente se está candidatizando a la presidencia de la República. ¿Con qué responsabilidad se está llevando esto? ¿Con la responsabilidad de ser representantes de los ciudadanos ecuatorianos? ¿O de simplemente representarse a sí mismo y a sus intereses particulares? Con la responsabilidad de que los opositores tienen que conseguir los votos como sea y el gobierno también conseguir los votos para que no lo destituyan. Y a cualquier precio, ¿no? Ya, 8:33, estamos conversando con Mauricio Darcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
Ahora, en medio de este complejo panorama, Mauricio, ¿qué es lo que podemos esperar los ciudadanos ecuatorianos que pase después de esta sesión de hoy de la Asamblea? Yo creo que con esa mayoría simple es indudable que va el juicio político. Mira tú que si por A o B circunstancias se instala la sesión con las 70 representaciones presentes, bastarían los 47 votos de UNES y el juicio político avanza. Claro. Así es. Pero ¿Y bueno, después? aquí viene la siguiente etapa. No es que hoy en la sesión van a censurar y destituir al presidente de la República. No es tampoco que van a activar un procedimiento ad hoc y mañana el presidente de la República en otra sesión está censurado y destituido. De ninguna forma. No se ha adelantado el juicio. No se ha adelantado el No se ha juicio para adelantado el nada. plazo ni nada. Lo que se está haciendo es cronológicamente lo mismo que correspondía si se aprobaba un informe. Simplemente se está aplicando, como vemos en la convocatoria, una norma distinta para la decisión. ¿Y por qué hago esta alusión? Si el día sábado, Milton, se aprobaba el informe que recomendaba el archivo, se lo entregaba al presidente Saquicela y según la ley orgánica de la función legislativa, dentro de los 3 siguientes días, tenía que convocar a sesión del Pleno para que se decida sobre el informe. Previamente tenía que difundir el contenido. Claro, por supuesto. Pero te digo, informe. los tiempos, y ese es el punto, los tiempos, simplemente hago esta aclaración, no cambian. Porque si en la sesión de hoy se decide seguir con el juicio político en función de un informe que no sabemos ni cuál es, de si existe o no existe, porque lo desconocemos, pero si se llega a resolver, porque ya sabemos que además resuelven conforme la coyuntura, recién iniciaría el tema de convocar a los interpelantes y al presidente de la República a una sesión en la que intervienen ellos. 2 horas los interpelantes, 3 horas del presidente, 1 hora cada uno para la réplica. Se retira el presidente de la República. Pueden intervenir los 137 legisladores por hasta 10 minutos. ¿Qué tiempo corrido? Estamos hablando que son aproximadamente 22 horas. Una sesión que puede durar 3, 4 días más. Después de eso, cerrado el debate, el presidente de la Asamblea tiene que convocar 5 días después a una sesión en la que se mocionará o hasta aquí muere el proceso o se censura y destituye al presidente de la República sin debate. Esto va a rebasar el plazo del 14 de mayo, que es para que se cambien autoridades. Por supuesto, estamos hablando que si se respetan los tiempos, al menos como hasta ahora se ha visto lo están haciendo, esto tendría lugar en la semana del 15 al 19 de mayo. Es decir, después de que se cambien las autoridades de la Asamblea Así Nacional. es que sí, efectivamente. Ahora, seamos realistas, porque yo digo esto por lo que he escuchado de la oposición, sobre todo de algunos puntuales asambleístas. No importa lo que salga de la Comisión de Fiscalización, así salga la recomendación aprobada de archivo, ellos iban a hacer lo que querían en el Pleno. Y mira que no era... Van a hacer, perdón. Y mira, Milton, que no era difícil hacer bien las cosas. Incluso para aquellos que siguen intentando censurar y destituir al presidente. Si se aprobaba el informe que recomendaba el archivo, el Pleno podía revertirlo con 70 votos. 70 votos que, en teoría, sí los tienen, pues, quienes están en contra del presidente de la República. ¿Era tan difícil hacer bien las cosas? O no sé qué intentó, por su parte, la minoría de la Comisión de Fiscalización al hacer lo que hizo el día sábado. Intentaba quizá decir hasta aquí llegó todo y ya se acabó el proceso, no se aprobó ningún informe y hasta aquí llegamos. De ninguna forma. O sea, ese también es un actuar de irresponsables. Está atada la suerte del presidente de la República a la elección del 14 de mayo. La decisión de censurar y destituir al presidente de la República creo que depende en buena medida de la renovación de autoridades. ¿Y por qué? Por el reparto que pueda haber, por los acuerdos que puedan haber. Por supuesto, y no te olvides que lo que hemos visto en las últimas semanas, Milton, ha sido, yo diría, un reparto tapiñado por parte del Ejecutivo de ciertos cargos que no son claves, en una suerte de anticipo para la negociación de votos al interior de la Asamblea Nacional. A ver, yo quiero estos 3 votos y te voy a dar cargos en tu provincia, pero tú me estás pidiendo un ministerio. Te doy los cargos de este rato en la provincia, pero solo si veo que efectivamente votas en contra de la censura y destitución va el ministerio.
Eso es lo que ha hecho el Ejecutivo y hay que decirlo claramente, porque aquí no se trata de dar gobernabilidad o de defender la estabilidad democrática. Cuando se negocia, hay que hacerlo de manera transparente. Y los acuerdos de gobernabilidad no pasan por el reparto de cargos públicos. Pasan por decisiones trascendentales para el país, como la solución a los problemas de inseguridad, de falta de empleo y de corrupción que estamos viviendo. Y aquí un poco de visión de olfato. ¿Habrá los votos para destituir al presidente? Se cuentan día a día. Parecería que al día de hoy no llegan a los 80. Hoy los Parecería. hay, mañana no los hay, pasado mañana quién sabe. Depende también de la elección de autoridades. Y ahí va del otro lado, porque no solo hay que señalar al ejecutivo del reparto. No es que van a elegir presidente de la Asamblea. Sería muy fácil si la única elección del 14 de mayo fuera la de presidente de la Asamblea. Aquí las comisiones son lo importante. Va todo el CAL, los 7 miembros del CAL, presidente, 2 vicepresidentes y 4 vocalías. Todos los cargos que al interior de la Asamblea Nacional se abren a nivel del CAL. Date cuenta todas las direcciones, todas las coordinaciones que dependen de estas cuestiones. Además, tener un puesto en el CAL. Las casas legislativas también. Y te asegura tener un puesto en el CAL, más asesores, más asistentes, mejores condiciones. Repartes las comisiones y las presidencias y vicepresidencias de comisiones. Ese reparto no es gratuito. Le acabo de escuchar al venir acá a Dalton Basigalupo en Sonorama decir, lo que existen son unas mini bancadas saquicelistas que se han repartido un montón de cositas. Por eso Saquicela, dice el asambleísta Basigalupo, es un serio candidato a la reelección. Es probable que así sea. Tener el control de la Asamblea Nacional te faculta repartir mucho. Es más, dice el asambleísta... Pero, y perdón que te corte, Milton, sí. Porque de nuevo es importante hacer memoria. ¿De dónde viene Virgilio Saquicela? Del Cañar. ¿Sí? No. ¿No era miembro de la bancada del Acuerdo Nacional? Claro, pues. ¿No era una persona cercana a César Monge, el coordinador o director presidente de Creo? ¿No estuvo durante la primera etapa? Acuérdense por qué lo votaron del BAN. Porque se portó mal, se portó grosero con el secretario del CAL, si no me equivoco. Pero más bien, ahora acuérdate, ¿por qué lo eligieron vicepresidente de la Asamblea? No me acuerdo, ¿por qué fue? Porque fue el candidato del BAN. Hay el acuerdo con Pachacuti. Y fue la votación. Entonces, hablemos claro, así es como se mueven las fichas de la política. Y mira tú que a mí me ha llamado poderosamente la atención escuchar que en una situación similar a la de hace 2 años, en que terminamos con Guadalupe Llori en la presidencia, Saquicela en la vicepresidencia, Bella Jiménez, que ya ni siquiera es asambleísta por un caso de corrupción en la segunda vicepresidencia, hoy se está intentando lo mismo. Del otro lado, desde el oficialismo. Entonces, que después no se vengan a lamentar los miembros del oficialismo de las consecuencias de decisiones como esta. Pero algo tiene que hacer para salvarse también. ¿Qué le queda? Si la política nacional fuera simplemente buscar votos para salvarse, estaríamos más condenados de lo que ya lo estamos.